A ver, calma, que ayer quería decir que España se cruzaría con Alemania en cuartos de final. Que no cunda el pánico, hombre. ¿Y visteis el gol de Ferran Torres, que va el locutor de Televisión Española, bueno, el comentarista de Televisión Española, y va y dice, ahí va Jesús Navas, gol de Jesús Navas, dice, perdón, de Ferran Torres. Algún día de estos va a confundir a Morata con Fernando Torres. Bueno, ayer el alcalde de Madrid habló sobre el ruido que está generando ahora mismo el Estadio Santiago Bernabéu en un programa de la capital, así que quiero que escuchéis esto que va a decir, más o menos un minuto, pero es un minuto muy intenso de lo que él quiere proponer al Real Madrid y lo que cree que se va a aplicar en las medidas del tema ruido en el Estadio Santiago Bernabéu. Escuchad. Es lógico, y lo hemos dicho desde el primer momento, que había que tomar medidas para garantizar el descanso de los vecinos y su tranquilidad. También es importante el Estadio Santiago Bernabéu por todo lo que puede aportar a la ciudad de Madrid. Hemos estado trabajando con discreción, pero de manera continuada con el Real Madrid para poder llegar a un acuerdo que permita disminuir el ruido. Creo que es un buen acuerdo, creo que los técnicos han validado que efectivamente con esto se podrán reducir los límites, o en este caso los decibelios, y cumplir con los límites establecidos, y además lo que ya se ha mandado es un mensaje a los vecinos: no van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu, va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Vamos a crear una mesa con la comunidad y con el Real Madrid para hacer un seguimiento continuo, y al mismo tiempo también se adoptan medidas respecto de lo que es la potencia de los altavoces. En definitiva, lo que hemos buscado desde la discreción, pero sabiendo que teníamos que lograrlo, es un acuerdo para garantizar que se puede utilizar el Santiago Bernabéu, pero sobre todo que hay que garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos. A ver si se consiguen calmar. Quiere llevar todos los conciertos al Civitas Petropolitano. Que me caes muy bien, Almeida, pero es que se te ve el plumero. Quieres llevar todos los conciertos al Metropolitano, que estás viendo que todos los eventos van a ser en el Bernabéu, y es la excusa perfecta para desviar el centro de atención, que en este caso va a ser el Bernabéu, para llevarlo al Civitas Petropolitano. Déjame en los comentarios lo que piensas respecto a estas palabras que ha dicho el alcalde de Madrid. Bueno, lo dicho, déjame en los comentarios todo lo que quieras respecto a este tema, sobre el ruido del Estadio Santiago Bernabéu, los días de concierto, qué piensas, qué opinas. Y comenzamos, comenzamos. No sé si estás nervioso, pero yo sí, después de tanto tiempo cubriendo las horas del Estadio Santiago Bernabéu, me sigo poniendo nervioso. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, martes 25 de junio del 2024. Comenzamos, no te vayas muy lejos, porque luego accedemos al interior. Bueno, pues ahí vemos todavía esas dos estructuras colocadas en la parte central de la fachada oeste. Ahí llevan, bueno, van a hacer prácticamente ya una semana. Ahí lo podéis ver. De momento pues no hay más novedades respecto a este tema. Lo que sí hay novedades es respecto a los ruidos de los eventos. Veremos a ver, este sábado podemos acercarnos para ver si bajan el volumen, porque han pedido, bueno, como habéis escuchado, han pedido que bajen el volumen de los altavoces en los conciertos. Pero claro, es que tú, si vienes a un concierto aquí al Estadio Santiago Bernabéu, a ver, no quieres que la música esté súper alta, pero quieres que la música pues se escuche a un ruido considerable, ¿no? Un ruido considerable, que además vienes a un estadio mítico, Estadio Santiago Bernabéu, a disfrutar de un evento, y no lo vas a querer escuchar al 70 o 80% menos de lo que se escucharía en circunstancias normales. Bueno, ahora veremos qué sucede en esta zona antes de acceder al Estadio Santiago Bernabéu. Por ahí es el acceso, pero ya sabéis que tenemos que hacer la vuelta de rigor. Tenemos que ir por la zona del lateral oeste, Castellana, fondo norte, Rafael de Salgado, lateral este, Padre Damián, y por último, antes de acceder al interior, Concha Espina y fondo sur. Vamos a ver por qué en el día de hoy han desplazado, por así decir, las pilotadoras. Ayer estaban por aquí y hoy, como podéis observar, pues las han llevado a la parte central. Allí están. Lo veremos mucho mejor desde los montículos de Castellana. Bueno, nos movemos entre los matorrales, como al principio, ¿os acordáis? Los primeros vídeos aquí en el estadio, cuando pues nos metíamos, nos incrustábamos entre los matorrales para ver lo que ocurría en el Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, nos subimos al montículo de Bélgica, lo dicho.
han desplazado, han movido las máquinas, las pilotadoras que ayer estaban en este lugar, las han llevado a la parte central. Y ahora están trabajando en este lugar, hasta incluso están hormigonando ya, porque mirad los tubos, esos conductos, ahí lo podéis ver, los conductos para hormigonar todos esos agujeros que han ido creando con las pilotadoras, que por cierto, aquí vemos el útil de la pilotadora, como se ha penetrado en un nuevo agujero y siguen perforando para los nuevos pilares del futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, ahí al fondo vemos más movimiento, las pantallas continúan completamente apagadas, llevamos ya tiempo, bastante tiempo, viendo las pantallas completamente apagadas, la zona del lateral oeste. Caso contrario, por ejemplo, en el fondo norte y lateral este sí hemos visto encendido y alguna que otra prueba, pero aquí en el lateral oeste de momento nada de nada. Y bueno, como decía al principio del vídeo, continúan esas estructuras en la parte central de la fachada oeste. Ahí lo podéis ver, de momento no hay novedad al respecto, de momento no hay ningún cambio al respecto, así que habrá que seguir esperando, seguirán haciendo pruebas, seguirán visionando estas estructuras para ver cómo quedan en la fachada, si les convence o no les convence, y seguir con el plan establecido. Veremos a ver en los próximos días o semanas qué ocurrirá. Yo creo que para la presentación de Mbappé estarán las letras colocadas. Mucho movimiento de tierra vemos ahí al fondo, demasiado diría yo, muchos dumper, mucho levantamiento de tierra en ese lugar, así que pues ya parece que están trabajando en la parte más cercana a las puertas de acceso. Así que nada, con esta imagen nos vamos a la parte norte de Castellana. Ahora que veo este edificio, que es, pues bueno, donde se ha tratado y se ha empezado el tema de la reclamación de los ruidos de los eventos en el Estadio Santiago Bernabéu, han tenido mucha suerte los vecinos de que el alcalde sea indio, de que el alcalde sea del Atlético de Madrid, Vamos, pero muchísima suerte. Pero de momento la sentencia no es definitiva, no es definitiva. Bueno, pues aquí han quitado estas vallas, parece que van a colocar otras, o simplemente están trabajando en la zona. Vamos a subirnos al montículo. Este era el montículo de Honduras, creo. Y nada, vamos a visualizar lo que vemos desde aquí, pero bueno, no tenemos grandes novedades porque no podemos acercarnos a toda esa zona de allí, que es donde está todo el epicentro de trabajo, todo el trasiego de máquinas, todo el trasiego de trabajadores para los trabajos del futuro parking. Así que continuamos hacia el fondo norte. Bueno, pues ya tenemos comunicado oficial de Nacho. El Real Madrid comunica que nuestro capitán Nacho ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador del Real Madrid. El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Nacho, una de las grandes leyendas de nuestro club. Nacho llegó al Real Madrid en 2001 con tan solo 10 años y ha jugado en todas las categorías de nuestra cantera hasta convertirse en jugador del primer equipo en 2012. Mientras tanto, un coche en dirección contraria. Desde entonces ha defendido nuestra camiseta durante 12 temporadas, en una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid. En todo este tiempo ha jugado 364 partidos y ha conseguido 26 títulos. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida. Aprovechando el mensaje de la despedida de Nacho, y podéis ver cómo están limpiando las pantallas, al menos el protector de esa puerta número 27. Y seguimos viendo todos los trabajos que siguen ejecutando en la zona de Rafael Salgado y Fondo Norte. La verdad que es una auténtica pasada como día a día vemos pues esta masificación de trabajadores en todos estos espacios. Mirad cómo siguen completando con esos adoquines este sector de lo que parece ser una parada de autobús o una parada de taxis. Ya han completado todo este lugar, desde allí donde está ese trabajador escondido, que está escondido para no salir en el canal, ahí, hasta este lugar que estamos viendo a estos pedazos de cracks colocando estos adoquines. Falta muy poquito, imagino que en la mañana de hoy
o en la tarde ya completarán todo ese sector y veremos ya pues con otros ojos esta zona del Estadio Santiago Bernabéu. Me imagino que también seguirán colocando losas de granito, así que vamos para la parte central de Rafael Salgado a ver cómo continúan los trabajos. Ayer precisamente estuvimos en este lugar y vimos cómo habían colocado estos adoquines en este sector y que todavía no podían colocar más porque no habían trabajado en este lugar, y han empezado en el día de hoy, han colocado esta excavadora con este útil, con el martillo hidráulico, han empezado a picar, así que acaban de empezar, y veremos en los próximos días cómo siguen trabajando en este lugar. Todos estos residuos los quitarán para poder trabajar mucho más cómodo. Claro, ahí han preparado, en el otro lugar he visto tubos, así que antes de colocar las baldosas, colocar los adoquines y demás material, pues lo primero que van a hacer es meter los tubos correspondientes, es por eso que están creando esa zanja. Vamos a visualizar también la parte central, vamos a hacer un barrido desde la torre C hacia la torre D. Ahí podéis ver las losas de granito que han ido colocando en el suelo, ya configurando todo este suelo de la zona de Rafael Salgado. Aquí tenemos una de las excavadoras que se supone que en este útil, gracias a este útil, colocan las losas de granito. De momento pues no tienen nada en ese extremo, y en todo este lugar ahí podéis ver cómo siguen colocando losas de granito. Losas de granito que ya sabéis que es para configurar y dejar lista en este caso la acera de Rafael Salgado. No sé si me están diciendo que no le grabe, pero bueno, yo estoy en la calle, puedo grabar lo que está sucediendo aquí, pero bueno. Así que seguimos avanzando, ya en estos días veremos más movimiento y trabajos en este lugar. Bueno, vamos dejando atrás Rafael Salgado, pero antes de dejarlo atrás vamos a grabar desde esta perspectiva, desde este lugar, para ver cómo siguen colocando losas. Sí, esas losas gigantescas que van colocando con esa excavadora, y mucho que decir de la excavadora, pero también lo colocan los pedazos de cracks, que si no fuese por ellos, pues obviamente no podrían colocar en su correspondiente lugar las losas de granito. En el día de hoy parece que están colocando en este lugar toda esta fila de losas que van avanzando hasta la esquina de la torre D, que esto de aquí es donde han ido tapando en los últimos días. Así que es por eso que está la excavadora ahí, con ese útil, con esa ventosa, para ir colocando pues esas losas de granito, y con ese mazo van adheriendo el material al suelo. ¿Qué más que hay que comentar en este lugar? Nada, de momento pues aquí no han colocado más losas de granito, tienen que seguir avanzando para terminar y completar toda esta zona, pero paciencia, que es la madre de la ciencia, ¿eh? Como siempre digo, como siempre tire. Así que nada, nos vamos despidiendo del fondo norte y de Rafael Salgado. Pantallas completamente apagadas, sin ningún tipo de prueba ni ajuste, así que nos vamos directos a el lateral este. Seguimos avanzando, seguimos viendo todo este material que están trayendo a la esquina de la torre D. Ayer vimos también cómo habían traído estos cristales, estas mamparas translúcidas, también todo esto de aquí que parecen equipos de aire acondicionado. Y nada, vamos a seguir avanzando para ver si tenemos alguna novedad en el lateral este. Seguimos avanzando, como diría Nemo. ¿Habéis visto la película de Nemo? Pues él dice, sigue nadando, y no sabéis el fresquito que sale de ahí dentro, ¿eh? El fresquito que sale de ahí dentro, madre mía. Y el calor que hace aquí fuera. Bueno, pues seguimos grabando. Ahí tenemos un famoso, no. Tienda oficial Bernabéu, pantallas completamente encendidas. Y nada, seguimos viendo el mismo cartel ahí colocado en esos edificios. Vamos a subirnos
por un momento en estos asientos que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones, a ver si tenemos alguna novedad, pero tiene pinta que no hay mucho movimiento en la zona, ¿eh? Yo no sé qué pasa últimamente, pero no hay mucho movimiento. Nos asomamos, pantallas apagadas, este sector que todavía no han colocado las correspondientes pantallas, y los trabajos en la fascia que parece que han terminado. Hasta hace poco vimos plataformas de tijera en este lugar y bueno, tenemos ahí una escondida, pero parece que está trabajando en la zona interna. Han colocado todo ese material para que puedan desplazarse sin ningún tipo de problema las máquinas por ese lugar, para que no dañen el terreno, para que no dañen ese suelo de la plaza de Sagrados Corazones, que por cierto, vamos para allá. Bueno, hoy sí que sí, ¿eh? Hoy vamos de lleno a esta zona de aquí a grabarla, a ver si no nos dicen nada. No creo, ¿no? Porque esta zona de aquí pues siempre ha estado abierta. Tenemos hasta incluso vigilantes del propio evento ya de este fin de semana, otro nuevo concierto. Tenemos la parte del acceso a vehículos pesados aquí en la plaza de Sagrados Corazones, donde ahí al fondo, a ver, están colocando algún tipo de material. Vamos a ver si podemos ir. Bueno, ahí no hay ninguna novedad. Ayer vimos cómo colocaban esa señal en la parte superior y vamos a asomarnos, aunque no lo voy a ver muy claro porque me da todo el sol, pero vamos a ver qué están haciendo ahí. Están colocando... no, pensaba que estaban colocando más señales. Están con silicona, ¿no? Pues puede ser que sean señales, sí. Sí. Es que no lo veo muy bien porque me está dando el sol justo en la pantalla y por mucho que lo tapo no lo veo. Pero creo que al estar con silicona y viendo que han colocado la señal hasta hace pocas horas, pues puede ser que estén colocando más señales para que los aficionados cuando vengan al estadio vean sus obligaciones para mantener el orden y el buen uso de las instalaciones. Así que venga, con esta imagen nos vamos al fondo sur. Chicos, ayer salí a correr a las 6 de la tarde porque digo, quiero sudar, pero fue un acto infantil, ¿eh? Madre mía, qué calor. Me tuve que parar en mitad de la carrera porque tenía un calor y me faltaba como azúcar. Digo, no salgo a correr más a las 6 de la tarde, que teníamos como 35 grados. Estoy haciendo todo lo posible, ¿eh? De verdad. Estoy haciendo todo lo posible, pero todo en esta vida son baches. Es que son baches para no hacer deporte. Venga, seguimos avanzando, estamos llegando al fondo sur, pantallas también apagadas, así que vamos a ver qué nos depara el fondo norte, con la instalación y colocación de esos andamios para pintar el interior y también la demolición de la antigua tienda del Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ¿qué podemos ofrecer? Y el caso es que no podemos ofrecer prácticamente nada. No podemos ofrecer prácticamente nada porque... Bueno, sí, mira, desde aquí se ve algo, ¿eh? Desde aquí se empiezan a ver resultados. Ya parece que están terminando con todos estos trabajos. Todos esos trabajos que hemos visto cómo están replicando en este lugar después de haberlo realizado en la zona del lateral oeste. Y ya una vez que quiten los andamios y plataformas, pues lo veremos mucho mejor, el resultado final. Seguimos avanzando. Fijaos cómo se escucha, ¿eh? Fijaos cómo se escucha desde aquí. Cómo están a tope en el interior, demoliendo esta antigua tienda del Real Madrid. Fijaos todos los escombros que han ido sacando del interior. Vamos para allá, a ver qué pone ahí. Acceso peatonal Real Madrid. Subimos el dispositivo, bueno, no lo vemos bien, pero aquí mucho mejor. Ahí siguen demoliendo cada tramo, cada metro cuadrado de la antigua tienda del Real Madrid en Concha Espina. Yo imagino que en 15 días o menos habrán terminado de demoler
todo lo antiguo. Y ya empezarán a trabajar en la adecuación y reforma de este lugar. No me lo puedo creer que tengamos esta fila para acceder. Eso, o la gente está en la sombra, aprovechando que tenemos un sol magnífico, típico de verano, y así no quemarse, así no pasar calor. Pero bueno, antes de acceder... Madre mía. Ah, vale, no hay fila como tal para acceder. Nada, vamos a sacar directamente este lugar. Sí, están esperando. Ah, será un grupo. Será un grupo premium. Ahí podéis ver todos los trabajos que van ejecutando en este lugar, pintando el interior para dejarlo prácticamente igual que este que tenemos justo a la izquierda. A ver qué podemos ver. Nada. Bueno, sí, es verdad que vemos ahí al fondo el fondo ya pintado. Así que van rápidos, van muy rápidos. Venga, con estas imágenes nos despedimos del exterior y vamos para el interior. Me encanta siempre que vengo por aquí porque voy como esquivando las fotos. Es decir, si voy por aquí y hay alguien que está haciendo una foto a la derecha, me paro y corrijo la trayectoria hacia la izquierda. Es increíble. Ni Fernando Alonso. Bueno, pues están limpiando los altavoces, os lo escucháis, ¿no? Ahora han parado. Por lo menos para que lo escuchéis. Pues ahora sí que sí, si nos dejan, entrada triunfal, hoy martes 25 de junio del 2024. Bajamos por las escaleras, como siempre. Luego subiremos por las escaleras también. Vamos a ver cómo están montando el escenario de Manuel Carrasco, el escenario del concierto que tenemos este fin de semana. Poneos cómodo, que empezamos. Me gustaría que me recordaseis como un canterano que dio todo, y todo en mayúsculas y en negrita, por su club. Gracias de corazón, a partir de hoy gritaré cada título y cada gol de esta increíble familia. Real Madrid de mi corazón. Esto es un hasta pronto, madridistas. Nacho Fernández, hoy se despide Nacho Fernández del Real Madrid, un capitán, otro capitán, por cierto, que nos vuelve a abandonar. Llevamos 4 años seguidos. En 2021 fue Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Karim Benzema y este año Nacho Fernández. Bueno, acaban de poner la música de fondo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 25 de junio del 2024. Dale like y suscríbete si te está gustando el vídeo. Venga, comenzamos. Hasta hace un momento, como hemos escuchado, estaban probando los nuevos altavoces, bueno, altavoces provisionales que colocan para los eventos, para los conciertos, y que siempre cuelgan a estar en voladizo en la zona de las cerchas, justo las cerchas de rodadura del lateral oeste y lateral este. Ahí podéis ver cómo han vuelto a posicionar y a colocar estos altavoces como en el concierto de Duki. Ahí lo podéis ver. Y en el otro lado están preparando el izado de esas estructuras también. Desde aquí lo podemos ver perfectamente. En breve ese sistema de altavoces, es el Line Array, subirá como lo está haciendo este de aquí, y como lo van a hacer también sus hermanitos que están acopiados. De momento están descansando en la banda del lateral este, uno aquí y otro aquí. Pruebas de megafonía, pruebas de sonido que hemos escuchado hasta hace unos segundos, y vamos a visualizar los trabajos que están realizando en el interior. Bueno, ya vimos en el día de ayer cómo estaban empezando a montar y a colocar esta base. En el día de hoy también predominan las estructuras, los pilares, para luego soportar el peso del techo del escenario, ese techo que aprovechan también a montar a medida que han ido colocando la base y han ido colocando los pilares, los grandes pilares. Así que para una vez que terminen el techo y esté totalmente terminado y pueda izarse, lo suben, lo elevan a la parte más superior de lo que viene siendo y lo que va a ser el escenario.
toda esa parte de aquí. Aquí es donde va a apoyar. Hasta hace unos segundos había un pedazo de crack ahí. Yo no sé, a mí me daría un miedo terrible estar en la cúpula, estar en la parte superior de esas estructuras. Pero ellos están preparados y concienciados del trabajo que van a ejercer. Luego tenemos una grúa, muy importante también para la ejecución de todos estos trabajos, el montaje de este escenario, en la losa del terreno de juego, obviamente. Y a medida que vamos avanzando vemos diversos materiales, todos y cada uno de ellos, para el montaje del evento de este fin de semana. Manuel Carrasco is coming. Manuel Carrasco está llegando, ¿eh? Sí, sí, sí. A quien le guste, me imagino que todavía habrá entradas para disfrutar del concierto de este gran artista español que va a cantar en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Nada más y nada menos. Me puedo sentir prácticamente igual de privilegiado que él. Yo lo que pasa es que no voy a dar a cantar, ya di el cante jugando al fútbol aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que bueno, él es más reconocido que yo, pero los dos hemos jugado en este estadio, mítico estadio. Ahí también están montando más estructuras. Vamos a fijarnos en la etapa del hipogeo. También vemos cómo siguen realizando las pruebas, el encendido de estos accesos. Obviamente tenemos balizas de iluminación en los laterales, también en la zona de acceso, porque claro, al ser un evento que es prácticamente por la noche, necesitas iluminación para todas esas personas que quieran acceder o irse del estadio, pues que no tengan ningún tipo de problema, no tengan ningún tipo de inconveniente y puedan visualizar, puedan visionar dónde están los accesos y las salidas, por supuesto. Aquí hay otro. Y aquí tenemos otro. Vamos a aprovechar ya esta imagen. Nos vamos a quedar aquí en el fondo sur. Porque a principios de semana, el sábado o el domingo fue, más o menos. El sábado creo que fue, cuando empezaron a retirar los asientos en esta grada alta del fondo sur, justamente la zona que coincide con la grada de animación. Y aquí, pues como hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, han pintado, han imprimado, imagino que han aprovechado que no están los asientos colocados para seguir trabajando en esos trabajos, valga la redundancia, que tienen que seguir ejecutando en este lugar. Ahí al fondo, el otro día vimos cómo habían empezado a quitar los asientos de esta grada alta, y es que no es porque vayan a realizar y ejecutar los trabajos que correspondan, no. Los han quitado para el acopio, para primero montar esos andamios y dejar también agrupados, colocados todos esos grupos electrógenos perdón, que darán servicio al evento de este fin de semana. Y en este acceso, pues como podéis ver, aún no han pintado, no han imprimado ninguno de los laterales de esta grada alta y grada baja que podemos ver sin asientos. Hacemos un barrido de fondo sur a fondo norte y aprovechando esta bonita imagen podéis dejar el like y suscribiros. A ver si llegamos a 85.000 suscriptores antes de que acabe el mes, ¿eh? Sí, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Cubierta totalmente cerrada, la verdad que se agradece porque tenemos fuera un calor que, bueno, están las chicharras, que si nadie conoce o si alguien no conoce las chicharras, es un bicho muy abundante aquí en España, que bueno, imagino que en todos los lados del mundo, pero yo lo conozco aquí en España, que bueno, sobre todo se le da a conocer, se le da mucha importancia en las épocas de verano, en las épocas de mucho calor. No sé por qué cuento esto, pero bueno, lo he contado, al igual que muchas veces cuento lo que viene siendo mi vida, y ya sé que no os importa, pero bueno, yo igualmente lo cuento para rellenar el vídeo más que nada, ¿eh? No es por otra cosa. Cubierta totalmente cerrada. Vamos a fijarnos también en los carros de cada una de las cerchas. Tenemos la cubierta en modo reposo, ¿eh? No está en modo hermético, no está en modo estanco, así que tenemos la cubierta y obviamente pues la tendríamos que tener así porque tampoco está lloviendo, no tiene pinta de que vaya a llover, y más que ahora estamos en época de verano. Tenemos la cubierta, lo que decía, totalmente cerrada, y las luces, los dispositivos LED
que siguen sin encenderse, siguen sin realizar las pruebas, como ya hemos visto hasta hace unos mesecitos. En la zona del fondo norte pues no hay mucho de qué hablar, la verdad. Vamos a echar un vistazo si queréis, pero bueno, vamos a visualizar todo lo que ocurre allí. Se echa en falta, la verdad, todos esos trabajos en los interiores de las galerías, en la zona de los palcos, esos accesos que tenemos en el primer anfiteatro y que muchas veces hemos visitado aquí en el canal. Vimos cómo empezaban a imprimir, cómo pintaban esas estructuras, también colocaban los dispositivos de iluminación en los interiores y de momento pues al menos desde aquí no vemos grandes avances. ¿Qué más os puedo decir? Vamos a fijarnos, luego nos fijaremos también, aprovechando que vamos a hablar de los trabajos del cambio de huella en el segundo anfiteatro del fondo sur. Hablaremos de la fascia del tercer anfiteatro, donde van a instalar y van a colocar otro anillo LED. Es oficial, sí, habrá un segundo anillo LED, pero de momento lo que no sabemos es cuándo empezarán con esos trabajos. Y lo que sí habrá que estar muy, pero que muy pendientes es de la zona del Skywalk, ese paseo 360 grados, donde podremos pues, transitar, podremos navegar, podremos andar un día normal, un día de partido, cuando esté totalmente inaugurado. Y a lo que me refiero con esto es que empezarán dentro de muy poquito, para los eventos, a tapar este espacio que tenemos entre la grada y la zona de las viseras. ¿Para qué? Para insonorizar el interior, para que el Real Madrid y el Bernabéu puedan hacer todos los eventos posibles, todos los eventos organizados, los máximos posibles, y así rentabilizar pues esta obra y por supuesto también sacar ingresos extra pues para diversos proyectos. También se mete en el saco la Fundación Real Madrid, fichajes y demás. Bueno, aparte de fútbol, sino tener muchos, pero que muchos eventos, rugby, tenis y demás conciertos. Es que estoy intentando fijarme a ver si han empezado a colocar algún tipo de material en la zona de las viseras del fondo norte para insonorizar el estadio, pero de momento pues no parece que haya ningún síntoma de insonorización en el interior. Ahí también en la zona alta tienen que tapar, imagino que eso lo taparán solamente para los eventos, porque si no, alguien que quiera hacer el tour o dar un paseo en el Skywalk, pues obviamente va a querer ver las preciosas y bonitas vistas de la capital de España y del fútbol, en este caso de Madrid. Bueno, lo dicho, estaremos muy atentos a lo que vayan haciendo, al igual que en el fondo norte, lo iremos viendo también en el fondo sur, diferentes zonas que podemos divisar desde el interior. Venga, vámonos al segundo anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que están cambiando la huella, lo tenían que hacer, lo dejaron de forma provisional hasta hace unos meses, y como dijimos en el canal, tenían que trabajar y realizar estos cambios, estos trabajos este verano. Ahí podéis ver cómo están empezando a imprimir. Están echando primero ese material, donde luego empezarán pues próximamente, no creo que tarden mucho, viendo ya esas actuaciones, empiecen ya a imprimir toda esa zona, todos esos sectores. Como siempre digo, empezaron desde la parte más cercana al lateral este y han ido corriendo, han ido desplazándose, han ido alargando todos esos trabajos desde la parte este hacia la parte oeste. Ese cambio de huella que ya se ha producido sobre todo en estos sectores, básicamente en todos los sectores del fondo sur. Ahora están trabajando en la zona que corresponde del lateral oeste. Aquí ya pasamanos y barandillas completamente instaladas y colocadas en sus respectivos lugares. Aquí replicarán todo lo que están haciendo en ese sector que hemos visto antes, esparciendo todo ese material para luego imprimir. Aquí parece que están quitando ya también los paneles de encofrado, esos pequeños sectores de paneles de encofrado, al igual que tenemos en estos de aquí, que veremos cómo poco a poco lo van a ir quitando. Y también las barandillas completamente instaladas y colocadas en estos pasillos, esos pasillos
que hasta hace pocos días vimos que aún no habían colocado las barandillas. Pues bien, ahí podéis ver cómo a medida que han ido colocando las barandillas, pues están trabajando también en la remodelación y reforma, picando todo ese terreno, todo ese espacio, toda esa superficie de las propias filas. Ahí todavía no han empezado, y la zona del segundo anfiteatro del lateral oeste, pues obviamente desde aquí no lo podemos ver porque lo tenemos justo debajo de nuestros pies. Bueno, pues aquí lo podéis ver, cómo han ido quitando los asientos de esta zona del segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí vemos cómo están colocando los paneles de encofrado para hacer el cambio de huella. Ese cambio de huella ya se ha hecho prácticamente en todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu, y que están procediendo a hacer en este anillo del segundo anfiteatro. Aquí lo tenéis, colocando los paneles para cambiar la huella, y seguirán, bueno, veremos a ver si siguen hacia la parte más cercana a la zona central o al fondo norte, porque estos asientos imagino que se vendrán para este fin de semana, el concierto de Manuel Carrasco, así que es posible que terminen con este sector. Obviamente en el lateral este no tienen que hacerlo porque ahí ya está hecho el cambio de huella. Bueno, pues hasta aquí las novedades del interior y del exterior, hoy martes 25 de junio del 2024. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, por favor dejen su like y suscríbanse al canal, al igual que también es muy importante activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid.